Bueno, pues vamos a aprovechar, como cada mes, este encuentro, que es verdad que no es encuentro con la Eucaristía, pero sí es por la Eucaristía, ¿no? Que es el encuentro pues para tratar de ahondar, siempre es ese pozo sin fondo, ¿no? Que es el misterio de Dios, nunca se puede abarcar. Pero sí queremos no tanto pues como abarcar en el conocimiento, cuanto pues penetrar, ¿no?, en ese misterio. Y es el Señor el que nos envuelve, que nos abarca, ¿no?, en esa inmensidad. Y esa inmensidad es Dios y también, ¿no?, ese Dios que se nos revela vivamente en el misterio de la Eucaristía. Bien, pues fijándonos en algún aspecto que, como venimos haciendo a lo largo de estos encuentros, estos ratos de reflexión, podemos ver esa presencia del Señor que especialmente, por supuesto, sobre todo en las especies sacramentales está, pero nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica que Cristo está de múltiples maneras en su Iglesia, aunque especialmente o fundamentalmente está en el misterio de la Eucaristía. Y es importante ese sentido de la presencia, no solo el de que está, ¿no? Es verdad que ese está ahí, cuando le dice a María, el Maestro está ahí y te llama, o recordando a aquel gran apóstol de la Eucaristía, San Manuel González, ¿no? Él siempre está ahí, ¿no? Es presencia, ¿no? Porque, claro, nosotros vamos buscando, en el fondo del corazón, cada persona tenemos esa inquietud de buscar a Dios. Busco tu rostro, busco tu presencia, busco o te busco donde puedo encontrarte y buscar. Y ese corazón nuestro, que es el corazón que ha sido creado por Dios para eso precisamente, porque podemos decir que, claro, dice, Dios nos ha creado, y claro que nos ha creado, pero nos ha creado para Él. Y como nos ha creado para Él, nosotros lo que vivimos, y especialmente, claro, no especialmente, sino porque hemos sido tocados por la fe, buscamos a Dios y entendemos que nuestra vida, digámoslo así, de alguna manera, tiene que ser buscadores de Dios. ¿Qué sucede hoy en nuestro mundo? Hoy, porque es el momento en que vivimos, que claro que Dios está siempre, su presencia, y por supuesto en la Eucaristía, pero esa inquietud que en el corazón humano Dios la ha dejado pues dentro, pues hay muchas cosas que impiden esa búsqueda. Aquellas palabras que tantas veces hemos escuchado de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y los has hecho para ti y lo nuestro es buscarte. Lo nuestro es buscar. Lo de Dios es que Él se deja encontrar. Bien, pero esa búsqueda es como, digamos, de esta manera, como nuestra vocación más innata, en la vocación innata en el corazón humano, el buscar a Dios. Y cuando nosotros alimentamos ese deseo, incluso lo concretamos, pues buscar al Señor, buscar a Jesús en la Eucaristía, incluso pues me venía ahora el recuerdo, ¿no?, algo que posiblemente todos hemos escuchado, aquella canción que aprendimos de niño, vamos niños al sagrario, que Jesús ahí está. Vamos niños al sagrario, que Jesús ahí está. Y viendo tantos niños, qué contento se pondrá, ¿no? Bueno, pues vamos al sagrario, Jesús ahí está. Entonces, no estamos hablando solo de, bueno, por supuesto, creer en la verdad, ¿no?, teológica, la verdad, el dogma de la verdad, de la presencia, también, sino
incluso como adentrando en el corazón nuestro corazón. Es decir, que Dios está, pero es que en mí hay un anhelo de buscar a Dios. Y decía antes que, claro, ¿por qué no se busca? Pues porque no es que Dios no esté o no se haga presente, que se hace presente. ¿Por qué no le busca? Porque muchas cosas dificultan, pero dificultan esa búsqueda, no ese encuentro, esa búsqueda. Y entonces el corazón se llena, ¿no?, de inquietudes, de preocupaciones, no digamos nada que sea malo, es verdad, ¿no? Pero a veces eso no nos deja, cuando precisamente todo lo que hay dentro de nosotros tiene que ser como esa chispa que Dios pone para que nuestro anhelo y nuestra búsqueda de Dios sea cada vez más diligente, incluso más deseosa. Por eso digo, volviendo y pensando, ¿no?, en nuestro mundo, en nuestros hermanos, dice, pero ¿por qué no buscan a Dios? Dice, pero si Dios está ahí, ¿por qué no lo buscan? Y yo me atrevería a decir incluso, porque no pueden. Pero ¿cómo no? Es que no es suficiente, por supuesto, para creer en la presencia de Cristo. Es verdad, necesitamos el don de la fe. Sin la fe yo puedo ver y no creer. Cuando Jesús dice, dichoso el que crea sin ver, pues yo puedo ver y no creer porque la fe es la que me ayuda a ver. Y todos tenemos esa experiencia, incluso, pues me viene, pues, que ya hemos hablado otras veces, ¿no?, pensando, pues, por ejemplo, en la procesión del Corpus, ¿no? Jesús está, Jesús pasa, Jesús está ahí, y uno si pudiera, pues, como pensar o entrar en el pensamiento de cada persona, desde el nuestro a de los demás, pues es verdad, algunos nos podemos imaginar lo que uno puede pensar, pero yo estoy convencido que, pues, hay mucho en el corazón, incluso independientemente de que haya más o menos práctica de vida religiosa, vida cristiana, está ahí que viene el Señor, ¿no?, que está. Bien, pues eso es importante. Por eso dice, pero ¿cómo no lo verán si está ahí? Pues no lo ven. Pero ¿cómo no vendrán si Jesús les llama? Pues sí, es verdad, Jesús les llama. Entonces, nosotros tenemos la dicha, por una parte, de ver la fe. Por otra parte, tenemos la dicha de desear, buscamos esa presencia. Y, sobre todo, tenemos el gozo del amor, porque no es solo presencia divina, no es solo presencia de Dios que está, sino es presencia de Dios amor, el amor de los amores. Bueno, pues la presencia de Cristo en la Eucaristía bajo las especies es singular, dice el Catecismo. Eleva la Eucaristía por encima de todos los demás sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los demás sacramentos. Cita a Santo Tomás de Aquino. Y está Cristo, esa presencia, Cristo contenido verdadera, real y sustancialmente presente, su cuerpo y su sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Cristo entero no es una parte, es Cristo. Cuerpo, dice, la verdadera, real, sustancialmente Cristo, dice, con el alma y la divinidad, nuestro Señor. ¿Y qué es lo que nosotros vemos ante esta presencia? Pues vemos lo que vemos desde la fe. No solo, ni mucho menos, vemos lo que vemos con los sentidos, ¿no? Porque ya lo canta la Iglesia con las palabras de Santo Tomás de Aquino, que los sentidos tienen sus dudas, y no es solo lo que yo veo, con los sentidos vemos, sino qué es lo que veo o cómo debo ver.
Esa presencia exige de nosotros, por tanto, una fe de reconocimiento de presencia de Dios en la Eucaristía de Jesucristo, pero sobre todo es una presencia, la que nosotros creemos, y desde la fe, que reclama, por nuestra parte, como decimos, esa adoración. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vemos las especies, el pan y el vino. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido unas palabras, ha habido una acción de Dios, del Espíritu Santo, que sobre las ofrendas del pan y el vino han convertido el pan en el cuerpo y la sangre y el vino en la sangre. Es la conversión, mediante la conversión del pan y el vino, nos recuerda el Catecismo, en su cuerpo y sangre Cristo se hace presente, se hace presente en este sacramento. Y es volver, como decía antes, decir, está ahí. ¿Dónde está Cristo? Ahí. Y entonces, como decía antes, pero no lo ves, está ahí. Y entonces es cuando se agiliza nuestra fe. Dudan los sentidos, pero la fe asiente aquello que con los sentidos no percibimos, o percibimos mal, porque los sentidos te llegan donde llegan, pero la fe da ese salto. Y entonces nuestra respuesta ante Jesús está ahí. Es verdad. Es verdad, está ahí. Y podemos decirlo, y es verdad. Y yo lo veo. Pero ¿tú qué ves? ¿A Jesucristo? Está ahí y yo lo veo. Y no es una imaginación, es verdad, lo sabemos. No es tampoco una ilusión, ni mucho menos. Es Jesucristo, verdadero, real y sustancialmente, en el cuerpo y la sangre. Está ahí y yo lo veo. Por eso, nosotros, cuando estamos en la presencia del Señor en la Eucaristía, no decimos, es verdad, he estado ante el Santísimo, he estado con Él, vengo de estar con el Señor, vengo de estar con Jesucristo. Es decir, con lo cual, ahí ya se manifiesta, estamos hablando de una persona, la persona divina, claro, que se ha hecho hombre, tiene esas dos naturalezas, pero estamos hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero estamos hablando de alguien con quien nos relacionamos. Es una relación, por tanto, es una presencia para la comunicación y para la comunión, para el diálogo. Aparte, ¿no?, de que en ese tiempo, especialmente de oración, de adoración eucarística, pues tengamos nuestra conversación personal. Incluso, pues como bien vosotros lo sabéis, en el tiempo de la adoración y lo que se inculca en la adoración perpetua es, en lo posible, siempre que haya silencio. Dice, no porque rezar estorbe, no porque cantar impida la oración, pues ayuda, sino porque tengo que hablar, ¿no? Bien, puedo servirme, y de hecho lo hago, ¿no? Bueno, pues con algún libro, leo, medito, pienso, pero estoy ante alguien con quien tengo una relación personal y mantengo un diálogo. Entonces, Jesús está ahí, el Maestro está ahí, Él está, y te llama. Por tanto, potenciar mucho, ¿no?, ese aspecto de presencia, sí, creer en la presencia, pero presencia de diálogo, para la conversación, para el encuentro, para la comunicación. No solo me refiero a conversación verbal o diálogo de palabras, sino conversación interior, de afecto, de gratitud, de alabanza, sí, de petición de perdón, pero sobre todo esa relación. Entonces, se ha producido esa conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre.
Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con la fuerza de la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Esos dos aspectos, y así lo refiere el Catecismo, es, por una parte, la palabra de Cristo. Haced esto. Es una palabra que convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre. No es solo está ahí, sino esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Palabra. Es la fuerza, la eficacia de la palabra y de la acción, por otra parte, o unido, por supuesto, del Espíritu Santo para que esto se obre. Entonces, por eso en el Catecismo nos dice la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Es decir, es la fuerza, pues como los sacramentos, la palabra, es la gracia que se recibe por la palabra, la materialidad de unas palabras, pero no solo porque hay que decir esas palabras, incluso, pues decimos estas palabras y usamos estas palabras porque son las que quizá pues se identifica más perfectamente con lo que el poder de esa fuerza realizaría, ¿no? Es la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo, por ser palabra de Dios, es siempre viva y eficaz. Decimos así en la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz en el corazón de los hombres. ¿Por qué dice Pedro? ¿Dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. La palabra que transforma. Y es, como decía antes, pues la acción del Espíritu, como en el seno de María Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nace en ti es obra del Espíritu. Y es la epíclesis que llamamos, pues es el momento, ¿no?, del Espíritu que ya hemos tratado en algún otro momento. Pero por eso quiero insistir en esto, ¿no?, que lo que recibimos, por supuesto, y esa presencia es don de Dios. Nosotros no lo hemos fabricado. Por eso todas las teorías, incluso pues herejías, ¿no?, en torno a esto, pues siempre se han dado de una forma o de otra hasta nuestros días sobre la conversión. Y de hecho, como bien sabéis, en la última reforma del misal se cambia la palabra. No es para que sean para nosotros, sino que se conviertan en el cuerpo y la sangre. Porque no es que para mí significa, no significa, no es una señal, no es un símbolo. Como diciendo, pues para mí significa, no, para ti no significa. Signifique para ti o no signifique, es Jesucristo. Él está ahí. Ya, pero a mí no me dice nada. Dice, bueno, eso es problema tuyo, que no te diga nada. Dice, pero que no te diga nada no quiere decir que no esté ahí. Pues cuando a veces uno pues piensa, ¿no?, y algo importante, que tiene valor, y dice, mira esto qué bonito. Pues a mí eso no me dice nada. Dice, hombre, pero es que detrás de esto hay mucho trabajo, hay pues una labor muy grande, incluso personas que han hecho posible esto. A mí eso no me dice nada. Bueno, pues la Eucaristía, dice, a mí no me dice nada, dirán algunos. Dice, bueno, Jesús está ahí. Y el valor no es que te diga o no te diga, como el amor, digamos, de esa forma. Ya, pero es que a mí este gesto de amor a mí no me dice nada, pero hay amor. Entonces es la presencia, es Cristo. No solo que dice como comunicando palabra, no, por eso no es un símbolo, no es una significación o algo al que yo le puedo dar un sentido. Es Cristo. En el fondo, casi podemos decir que es nuestra tentación humana, ¿no?, incluso en relación con las cosas de Dios, ¿no?, es el afán
de dominar. De dominar, y eso pues lo vemos en nuestra vida y en el mundo, ¿no? Dice, ¿y por qué esto no es así? ¿Por qué es así? Y tienes que ser como yo quiero que sea. Y es ahí cuántas veces pues se piensa, ¿y Dios por qué en lugar de haberlo hecho así no lo ha hecho de otra forma? Dice, pues es verdad, Dios puede hacerlo todo. Lo ha hecho así. Pero sería más fácil, bien, es más fácil, pensamos. Por eso a nosotros nos resulta, por nuestra naturaleza, por nuestra dificultad que tenemos para captar o acoger los misterios de Dios, nos resulta más fácil que sea a través de imágenes. Y claro que no estamos en contra, ¿no?, de las imágenes. En el Antiguo Testamento no se permitía ninguna imagen. Y ahí tenemos todo, el becerro de oro. Queremos un Dios que veamos nosotros, que nosotros hemos fabricado. Eso. Que yo pueda adorar a un Dios al que yo he preparado, y este es nuestro Dios que le hemos hecho nosotros. Entonces, ese querer dominar, no, Él está ahí. Yo, digamos, ¿no?, de esta forma, la presencia de Cristo. Y claro, es así, como tantas cosas, ¿no?, todo en Dios, ¿no? Dice, el que Cristo esté en la Eucaristía como está, esa presencia real, yo no tengo que ver nada. No tengo que ver nada. Es decir, nada en cuanto que yo lo he hecho, porque ni siquiera los sacerdotes somos administradores, se potestad que el Señor da. No, yo no tengo que ver nada. Solo tengo que ver en que Jesucristo esté en la Eucaristía, como en todo lo que Dios tiene que ver conmigo, o yo tengo que ver con Él, por mi amor. Como decimos en el credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por salvarnos, bajó. Entonces, claro, yo puedo decir, Jesucristo está presente en la Eucaristía, no porque yo tengo que ver para que esté, pero sí Él ha querido quedarse presencia, por amor a mí y por vosotros, por nosotros, Él está ahí. Eso es lo que yo tengo que ver. Y esa es la clave para entender. Entonces, no es que yo diga, pues es que no me dice nada. Lo que tienes que descubrir, tenemos que descubrir siempre, que para que te diga, es decir, te diga uno por la fe, tiene que descubrir que Él está porque me ama, se ha quedado con nosotros. Permanezco entre vosotros. Haced esto en memoria mía. Yo estaré siempre con vosotros, esa presencia. Entonces, eso es lo que va alimentando, a la vez que nos va ayudando, porque el Señor permanece, es presencia permanente, no es transitoria. Es verdad que en un primer momento, incluso el sagrario, pues se preparaba para reservar la comunión que había sobrado. Pero poco a poco, nos refiere el Catecismo de la Iglesia Católica, pues fue como siendo el lugar de adoración, como después, en otro momento, también precisamente para afirmar la fe, la adoración eucarística, la exposición, porque está ahí, ¿no? Pero está ahí por eso, entonces, por la necesidad de encontrarme con aquel que está porque ha venido a buscarme. Y está ahí por mí, pero no porque yo lo haya hecho posible, sino porque Él hace posible, por amor a mí, el quedarse. Entonces, esto es tan importante que a la vez suscita en nosotros pues lo que nace en el corazón, y lo que nace, que es la Eucaristía, es la gratitud. Gracias, Señor, porque tú estás ahí, porque has querido quedarte por mí. Pero bueno, volviendo, y ya con esto pues no me alargo más, pues lo de significar, ¿no? Está ahí
lo vea, no lo vea, crea o no crea. Entonces, es verdad que nosotros intentamos, ¿no? Y quizá nuestra fe comienza, ¿no?, con una imagen, y nos ayuda, claro, como las imágenes de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, y esa devoción, y que está muy bien, y que nadie pues tiene que ir en contra, ¿no? Porque es camino, ¿no? Es camino una imagen, pero como la misma palabra dice, es imagen de una realidad. Pero yo con la imagen camino, pero quiero tener un encuentro con la realidad, con la presencia viva. Y eso no hay que esperar, por supuesto, a esa contemplación de Dios cara a cara en el cielo, sino que ya ahora. Entonces, las imágenes nos refieren, incluso nos hablan. Y volviendo un poco a recordar aquellas palabras de San Juan de la Cruz, no, pues me habléis más vengáis contándome imágenes, diciéndome, hablándome. Dice, porque realmente la necesidad urgente que hay en mí es, y lo que cura todas mis dolencias, es su presencia, su figura, tu presencia y tu figura, dice San Juan de la Cruz. Entonces, ahí. Y eso es lo que uno va día a día, ¿no? Pero no tanto solo como un esfuerzo personal, porque en realidad, como decía antes, es la fe, el don de la fe lo que nos alienta, nos anima. Pero con esa convicción, Cristo está ahí, conversión. Cristo está ahí no porque yo lo he puesto. Cristo está ahí porque quiere estar para mí. Él, como todo, ¿no?, tiene que ver, solo Él, en esto. En la Eucaristía solo tiene que ver. Por eso nosotros no debemos como manejar. Pues podemos buscar medios, formas, maneras como para ayudarnos. Y lo hacemos, y eso es la catequesis, y a lo largo de los siglos, ¿no? Pero llegar ahí y quedarse ahí, en esa abrazo.